Seguimos en tu punto de encuentro y como todos los lunes, miércoles y viernes estamos en la cita de alineación con el universo. ¿Qué más, David? ¿Cómo estás? Conexión con el universo. Conexión con el universo. Alineación con el universo. Eso es una alineación. Alinear las energías. Claro, señor. ¿Qué más, pues? Buenas tardes. Cordial saludo. Como siempre, un placer de estar acá sentado compartiendo con todos ustedes, hablando de temas tan interesantes. Oiga, me gustó mucho el de ayer. Tony Camo. Ah, sí. De hecho, incluso cómo será la situación que yo dije, bueno, Tony Camo ayer habló sobre la situación que tiene que ver con la sanación de adicciones, Sí. los vicios, Sí. el tema de adelgazar. Yo a Tony Camo es una persona que admiro mucho desde hace mucho tiempo porque maneja una hipnosis muy bella, una hipnosis muy clínica, a pesar de que también hablaba ayer de que en cierto modo el tema de espectáculo también le gustaba parcialmente. Que fue lo que ayer lo abordé por ese tema y dije, bueno, yo lo he conocido siempre como en esa parte, ahora te estoy conociendo siempre como en la parte de... Eso, es terapéutica. Sí, correcto. Eso. Entonces decía, no, pero cuando me toca, me toca. A la gente quiere que lo diviertes, yo lo divierto, eso no tiene ningún problema. Perfecto, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la otra cara de la hipnosis, por ejemplo. Vamos a hablar de la hipnosis realmente cuando ya comenzamos a ver otro tipo de fines terapéuticos que realmente tiene la hipnosis, como es, por ejemplo, el tema de las regresiones. No sé si usted alguna vez ha tocado ese tema, el tema de las regresiones, cuando una persona tiene la posibilidad de ir a una vida anterior, realmente a saber qué pasó con su vida, qué pasó allí, pero resulta que cuando hablamos de regresiones, una regresión nunca se puede hacer porque es que yo quiero saber que fui allí. No. Para poder realizar una regresión tiene que ser que realmente, por ejemplo, digamos en mi caso, cuando me dicen yo necesito una regresión, yo nunca le digo, claro, venga a ver de una. No, ¿por qué necesito una regresión? Y primero entramos a mirar qué situaciones hay en la vida que de una u otra manera marca a la persona y con ello nos damos cuenta, ¿la necesita o no la necesita? ¿Por qué? Pero venga, David, entonces, muy importante ese tema. Claro, por no es simplemente porque yo quiero. No, señor, eso no es que es por capricho yo quiero. Ya. No simplemente a mí me gustaría, no tengo la necesidad de pronto. Claro, hay personas que le dicen a uno, vea, es que yo en alguna ocasión me hice una regresión y quedé con tal problema. ¿Y usted por qué hizo una regresión? Porque yo quería. Entonces, cuando yo me hago una regresión porque realmente yo quiero, generalmente me estoy haciendo casi que un daño y ahí sí el terapeuta tiene que ser o muy responsable, correcto. A nosotros cuando estudiábamos esto, un maestro nos daba una lección y decía, si el río está limpio, ¿para qué lo vas a ensuciar? Si mi vida está bien, ¿para qué la voy a tocar si está bien? Ahora, si es diferente, por ejemplo, digamos, voy a contar un caso real, una amiga mía psicóloga, vamos a suponer 38 años de edad tiene ella, más o menos, y resulta que ella me decía, David, necesito una regresión porque hay una situación con mi vida que siento que algo me falta. Claro, cuando vamos a mirar el asunto, claro que sí, hay una situación. Ella era separada de su esposo, pues al fin y al cabo tuvo unos fines políticos y al hombre pues lo mataron, él fue alcalde de un municipio y bueno, lo mataron con el tiempo, pero después de eso su vida afectiva era sumamente complicada, o sea, nada de que podía encontrar como que la persona que realmente compaginara con ella. Hay que poner mucho cuidado, ojo con esto. Usted nunca prometa nada, porque si usted promete algo y usted no lo cumple, eso le genera un karma a usted. ¿Sí me hago entender? Las promesas no cumplidas. No sé, eso, yo no puedo prometer lo que no voy a cumplir. Entonces hay Son karmas ganados. Ok, exactamente, bien ganado, señor. Uno no puede hacer eso. Pero David, pero en todo caso, las promesas, digamos que tienen, las promesas como los pecados pueden tener un valor diferente. Hay promesas... Sí. Lo que podemos llamar, los que llamamos los pecados, pues, más pequeñitos. Sí, correcto. Promesas también pueden ser promesas pequeñas, pero estamos hablando, digamos, de una promesa sobre todo bien comprometedora. Cuando digo yo te prometo que no te voy a abandonar nunca, por ejemplo. Es correcto. O cuando generalmente decimos o decidimos, a veces, bueno, nunca lo hice, claro, pero hay personas de jóvenes que se enamoran enormemente y deciden hacer pactos de sangre porque usted y yo nunca nos vamos a separar, no saben lo que están haciendo, o justamente con el hecho de cruzar estos dos deditos y vamos a hacer un pacto de que nunca el uno va a abandonar al otro. Tengan la plena seguridad que en el hecho de que hagan ese pacto es lo primero que va a pasar, una separación rápido, pero para acabar de ajustar va a haber una conexión energética muy fuerte ahí, que lo que van a hacer es que cada uno va a bloquear la vida más de la cuenta. Entonces, en el caso de nuestra querida amiga, pocas veces una persona va a una regresión y máxime cuando ya estoy en una edad, vamos a suponer,
donde he vivido muchas cosas. A los 38 años yo ya he vivido, yo creo que una gran parte de las situaciones de la vida. Entonces, cuando se llega allí y vamos a hacer una regresión, tenemos que comenzar a reparar los desaciertos o situaciones que yo en la vida tuve, en esta vida, para poder que pueda seguir como avanzando o retrocediendo. Por ejemplo, una persona joven, como estos niños que tenemos aquí enfrente. ¿Quiénes? Los de cámaras, por ejemplo. ¿Sí? Ellos, pues, digamos, si fuéramos a hacer una regresión con ellos, prácticamente casi que de una van a llegar al punto, porque en la vida posiblemente no han vivido muchas cosas y están todavía en una vida más bien relativamente tranquila y pasiva, y por ende va a ser mucho más fácil que haya una conexión. Pero con ella me llamó la atención de que hicimos una regresión, va a la regresión, en la regresión entonces ella llega, se casa, tiene un hijo, el tipo la abandona, ella se queda sola, totalmente sola y muere sola. Regresión número 2, la misma situación. Regresión número 3, la misma situación en diferentes escenarios, pero era siempre la misma situación. Ya encontré cuál es tu problema. Venimos a esta vida y en esta vida resulta que ella hacía siempre pactos con el esposo de que nunca nos vamos a abandonar. Y cuando yo hago esto, eso quiere decir que en la vida que viene, allá nos encontramos otra vez. Y si yo le fui infiel, allá vuelvo y se lo soy. ¿Sí me hago entender? Eso es como si fuera un programa de la vida. O sea, que es como cuando yo comienzo en cierto modo a patinar en el lodo y es en un lugar donde yo no voy a salir de ahí, ¿ok? Y efectivamente, claro, tú hacías pacto con tu esposo, ¿cierto? Sí. Cuando se hace una regresión, se hace con el fin de hecho de interrumpir precisamente ese proceso. Entonces vamos al episodio donde ellos dos iban a cruzar sus deditos, entonces ya ella sabía que el tipo siempre le iba a bajar en las mismas, entonces ya ella cuando iba a cruzar la manito le dice, qué pena Jorge, ya estoy cansada de que en todas las vidas me dejes sola, no ya, a partir de hoy te dejo libre, me quedo libre de ti y se acabó el asunto, listo, ahí terminó eso, ahí termina ese pacto, ¿qué quiere decir? Que mínimamente su vida afectiva a partir de ahí va a comenzar a funcionar más positivamente y aparte de ello, en una próxima vida no va a estar solita. Uy, pero muy teso eso, David, ¿no? Sí, señor. Muy teso. Exactamente. Entonces, porque es como llevar la vida a uno cíclicamente, o sea, siempre el señor. ciclo y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Sí, y precisamente ese es el tema de los karmas. Repetir hasta que aprendas la lección. Ella ya la aprendió. Entonces, cuando aprende la lección, ¿qué quiere decir? Ah, no, ya no sigo en ese juego porque no me interesa. Ya quiero salirme de ahí y me libero de esa situación. Entonces, imagínese usted cómo influye de positivamente una terapia como estas, ¿correcto? Entonces, es muy positiva, sirve para muchas situaciones. Ahorita me preguntaba uno de los muchachos de cámaras, me decía que cuando una persona sufría tanto de dolores de cabeza, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Bueno, obviamente, pues hay que ir mucho más a fondo para saber realmente qué se lo está produciendo. Yo siempre he dicho, cuando es el tema de una mujer, por ejemplo, puede ser la falta de sexo, esa puede ser una razón por la cual le duele mucho la cabeza. David, ¿qué tome entonces? Que no van a tomar roles. En el otro aspecto, el David, tres que no tome problemas, roles más. en fin, en el otro asunto puede haber un tema de salud, pero recuerde que cuando hay un tema de salud también está propiciado por un escenario, una situación que se presentó. O vamos a un caso más remoto, que nos ha tocado encontrarnos eso en cantidades. A ver, resulta que hay personas que tienen energías muy sensibles. Yo siempre he dicho que nosotros vamos y venimos, y en ese vamos y venimos también nos encontramos algo que llamamos almas que han desencarnado, espíritus que divagan, que caminan y que están perdiditos, y resulta que en ocasiones hay espíritus que llegan y dicen, ay, yo quiero vivir con esa señora, y se le meten allí. Y cuando una persona empieza a sentirse de un momento a otro que le duele mucho un brazo, sea el derecho o el izquierdo, o un pie, sea el derecho o el izquierdo, o de un momento un tema de colon que no se lo sana nada, o un dolor en el pecho que no se lo aguanta, o mucho dolor de cabeza, en ocasiones, no en todas, pero sí en ocasiones, y son muchas, es una entidad que vive con la persona como tal. No porque quiera hacerle daño, simple y llanamente, yo estoy divagando, me quiero ir a vivir con esa persona que me gusta, ahí se mete, y listo. ¿Cuál es el problema? El problema es que si la persona tenía adicciones, la persona que falleció tenía adicciones y se va a vivir contigo, automáticamente tú te vuelves adicto a algo, ¿correcto? Madre. Sí, quiere decir que va a tener un proceso que si la persona lleva una vida degenerada o complicada, obviamente te va a inducir a ese tipo de cosas, ¿correcto? Entonces Hay tiene lógica. Sí, señor. ¿Cuántas veces no hemos dicho, David, por ejemplo,
¿Y este man cómo ha cambiado? Pues, Imagínate. puede pasar. De Sí, un momento señor. a otro, ese man cómo ha cambiado. Sí, señor. Tal cual es el asunto. Y es real, no estamos ni inventándonos nada. Una vez en Envigado realizábamos unos seminarios de hipnosis. Yo creo que mucha gente le tocó ir allá. Y había una señora, vamos a suponer. Entonces ella cuenta su historia. Mi historia es, yo no veo la hora de que llegue mi esposo a la casa. Y cuando llega mi esposo, me vuelvo de mal genio, no quiero verlo, me estorba, me fastidia, pero se va él a trabajar. ¿Cuándo será que llega? Me hace falta. ¿Cuándo será que...? Mira qué tan Ajá. contradictorio he hecho. Cuando vamos a mirar el proceso como tal, la persona de un momento a otro es como si el sistema digestivo se le hubiese dañado porque empezó a sufrir de daños de estómago continuos, mejor dicho, ese colon vuelto nada. Y resulta que en el barrio vivía un muchachito de aquellos del barrio, pistoloco, y molestaba mucho a la muchacha o la señora porque la señora era muy bonita. E igual ella no le paraba bolas. Al fulano lo mataron. Lo levantaron. Sí, señor. Y resulta que se fue a vivir con la señora. ¡Pras! Ah, sí. Se le metió a la señora. Entonces imagínense que a veces la señora era con deseos de serle infiel al esposo, pero no era ella, era él. Era bueno. él el que estaba incitando a manejémonos mal, venga, hagamos aquello. Y cuando llegaba que veía al esposo, ella lo rechazaba. No, yo no quiero que estemos con él. No, yo no quiero que tal cosa. ¿Sí me hago entender? Cuando se hace... Baby, ¿será que eso de pronto me ha pasado a mí? No soy yo. Y mi esposa no me ha entendido esa hay parte. que poner mucho No cuidado. soy yo. Puede ser que no soy yo. Puede ser que no es él o no. No soy yo, es- Así es. Sí. Ah, voy a explicarle. Ojalá yo creo que ya sabiendo el programa. Muy bien. Y cuando ya obviamente vamos ya al proceso hipnótico como tal, Ajá. y hay una entidad que habita ahí, pues él tiene la posibilidad de hablar a través de la persona. Él empieza a contar realmente, sí, a mí me mataron, a mí me gustaba mucho ella, y como no me paraba bolas de rabia, yo me metí ahí. Pero entonces decía él, pero a la final ella no tiene la culpa. Entonces, listo, no, ¿sabe qué? Yo la voy a dejar en paz, que pesar de la muchacha, no, yo me voy a ir más bien y listo, y chao, y listo, se solucionó el problema en cuestión de 5 minutos ya. ¿Correcto? Pero mucha Entonces, es la situación. esa es de las sencillas. Cuando nos tocan ya cosas bien tremendas de personas que han jugado con una tabla Ouija, por ejemplo, que se le mete cierta situación, entonces ese es el tema. Pero entonces complicado. imagínate energéticamente todas las cosas que podemos involucrar en ese tipo de cosas. David, Y para eso te iba a sirve- preguntar. Eso te iba a preguntar. Y cuando yo me someto a esta modalidad de regresión, Sí. ¿qué tanto queda comprometida mi energía? ¿Qué tanto quedo comprometido yo energéticamente Correcto. frente a un acto como ese? Bueno, hombre, curiosamente, cuando una persona termina un estado de hipnosis, terminamos una terapia, por decir algo, muchas personas quedan como, ¿qué fue todo eso que yo vi? ¿Qué fue todo eso lo que sentí? Y salen como sorprendidas de tantas situaciones que les ocurre. Otros salen totalmente relajados, livianos, como si se hubiesen quitado un peso de encima de hace muchos años, sobre todo cuando se busca esa parte de sanación, de liberación, de perdonar, de soltar. Maravilloso. No sabes todas las cargas que se está quitando de encima. Correcto. Entonces yo diría que efectos secundarios no. Correcto, efectos secundarios no los hay. Simple y llanamente, lo que pretendemos a través de una terapia de estas es que muchas situaciones obviamente mejoren. Por eso para nosotros es muy importante, cuando yo voy a hacer una terapia como estas, que hablemos primero para saber qué situaciones son las que se presentan. Correcto. Ahora, un ejemplo, si la persona en su vida ha cometido abortos, por ejemplo, usted no se alcanza a imaginar las piedras en el camino de su vida que ha colocado. Cuando una persona ha cometido abortos, en cierto modo, su vida va a llegar en el momento donde se va a pegar unas enredadas impresionantes. Yo fui profesor muchos años y en alguna ocasión había una señora, era alumna mía, ella tenía para ahí 35 años, decía que tenía 3 hijos. Ella decía, mis hijos es que no me importaran, pero había uno de 8 años, era el menor, ese hijo para mí era la vida mía. Algo raro, no es que a los otros no me importaran, pero para mí ese niño... Y cuando menos pensó, ese niño se me murió. Así, no estaba enfermito, no tenía nada, simplemente se murió. Ajá, claro, muy sencillo, tú habías abortado antes, ¿cierto? Sí. Uy. Eso quiere decir que la ley del karma te cobró Oh. y con lo que más te duele. La ley del karma nunca te va a cobrar con lo más sutil. No, te va a cobrar con lo que más te duela. Con el ánimo que comiences a comprender realmente la seriedad del asunto. La vida es seria.
en el mundo en el que vivimos es serio, lo que se nos presentan en la vida es serio. Tú tienes una relación, es para que sea seria. Tú tienes un hijo, es para que sea serio el asunto con él, no para que sea un bagaje de la vida, ni mucho menos, o pueden haber mamás irresponsables que dicen, porque me ha tocado, por decir algo, que dicen, lo peor que me pudo haber pasado este culi cagado al mundo. Ajá, Qué pesado. esa frase es muy, bendito muy sea Dios, ¿cierto? Entonces, imagínate, entonces cuando vemos la vida tan folclóricamente y pensamos que todo el mundo nos estorba porque sí, porque no, cuando somos tan malos hijos, Dios bendito, dejémoslo ahí, porque el asunto es serio. David, pero entonces ahí podemos entrar a otro punto que es complicado y es, de pronto cuando la persona llega de la regresión, ¿cierto? Sabiendo que de pronto explicándole que de pronto hay muchas cosas que en la vida de nosotros es cíclico y cíclico y cíclico. Sí. Y en otra vida le muestran cosas difíciles, Sí. o sea, por no hablar de, pues, por poner alguna, que moriste violentamente Sí. de pronto, que hiciste cosas muy malas que de pronto en esta vida no has llegado a hacer, Correcto. pero que vas a tener una consecuencia de esa vida, ahí Ujú. están algunos castigos. Correcto. ¿Cómo queda la persona? Bueno, mire este caso. ¿O hay forma de sanar esa parte de... A eso iba. Mire este caso. En alguna ocasión a mí me gustaba mucho con mis estudiantes, primero porque eran personas adultas y todo lo demás. Entonces una vez en clase digo yo, ¿quiénes duermen mal? Entonces me levantan la mano por decir algunos 10. Venga, siéntese aquí en adelante. Se sientan adelante, les digo yo, bueno, vamos a hacer una terapia de hipnosis y vamos a descubrir por qué duermen mal. Ajá. Cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Pon, todos 10 quedaron listos. Perfecto. Comenzamos a evacuar en cada uno como las circunstancias de la vida y todo lo demás. Y bueno, en todo mundo levemente, pero hubo una muchacha y un muchacho que esos sí fueron los tremendos. Por ejemplo, a la muchacha, un novio que había tenido le hacía cosas a ella, brujería, pues para que lo hablemos así, Sí. y era lo que le ocasionaba en cierto modo el mal dormir. Perfecto, listo, vamos a sanar a vaina y se acabó. El joven, cuando el muchacho, un muchacho de unos 21 años más o menos, empezó a gritar en cierto modo, pero de una manera muy extraña, muerte, 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 muerte. Cuando ya empezamos a avanzar en el asunto, ¿por qué decía muerte? Hay una situación que en la vida no hemos entendido. Si a usted en esta vida lo matan, por ejemplo, fue porque esa persona que vino a esta vida y te mató, tú la mataste en una vida anterior y en esta vida viene a vengarse de vos. No te creo. Sí, señor. Entonces, cuando el muchacho hablaba de muerte, 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 él decía, él me mató en la vida anterior y en esta vida es la que me toca a mí buscarlo a él porque yo tengo que vengarme. ¿Correcto? Automáticamente, pues te digo, se hacen ciertos procesos que a veces suelen ser muy tediosos y fuertes, de tratar de liberar esa situación y cortar ese vínculo de manera que no vaya a afectar a la persona como tal. Correcto. Y efectivamente se logra organizar la situación y todo lo demás para que obviamente entonces el muchacho no fuera a ser víctima de muerte por alguien que ni siquiera él sabía. O por- Eso suena muy peliculesco, Sí, ¿no? señor, Suena claro. de una manera tesa. ¿Quién creyera? Pero así es, señor, pero así es. Así es. Es cuando tú prestaste dinero, te lo robaron. Ah, listo, es que en esa vida anterior tú se lo quedaste debiendo a él y te lo cobró en esta. Sí. Es un ciclo, señor, esto es un ciclo. Y hasta que yo no comprenda y no corte ese tipo de cosas, ¿cómo será? Por ejemplo, digamos, en el curso que voy a hacer, por eso se llama Buscando mi poder interior. Yo tengo ese poder interior de sanar toda situación negativa e incluso que esté debiendo en mi vida inconscientemente. Y tengo cómo sanarla. Y precisamente es lo que vamos a hacer, sanar y programar la que viene, de manera que cuando la vida que venga sin tantas limitaciones, sin tanto problema. Muy teso ese tema, David, muy teso el tema que tratamos hoy, pero entonces deme información del seminario que vamos a hacer. Claro que sí, iniciamos el 2 de septiembre, Dios mediante, en los auditorios del Centro Comercial Obelisco. Me decías que va muy bien, ¿cierto? Va muy Efectivamente, bien en la este cosa. momento tenemos 12 personas ya inscritas, 12 Ajá. personas ya pues que están listas para iniciar. Ahí están los teléfonos para que puedan o pedir la información o de qué se trata o cuántos se inscriben. Considero yo que para lo que vamos a lograr allí es muy económico. Cuando tú inviertes en el universo te retribuye todo, ¿correcto? Teléfono nuevamente 311-347-3551, ese es el número de celular a través de WhatsApp o en la línea fija 501-7074. Entonces ahí está. David, muchas gracias. A vos, hombre, Nos Javier, estamos hombre. viendo entonces Claro que otra sí, vez el señor. lunes. Muchas Ya ustedes gracias. no se muevan, ya vamos a regresar porque los tengo con un material que usamos mucho, con una herramienta, y vamos a tener una herramienta Qué aquí bien. que a toda hora venimos usando y muchas veces pues desconocemos de ella en ocasiones. No se muevan que ya regresamos. Estamos en tu punto de encuentro.